Paz y bendiciones a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos nuevamente con un vídeo de enseñanza y este vídeo es un tema que para mí ha sido de mucha bendición el poderlo entender para aplicar, y se trata de las fiestas en honor al Señor. ¿De qué estaremos hablando? Pues bien, vamos a entrar en contenido de la Escritura y vamos a leer en Levítico capítulo 23, versículo 1 y 2. Dice así la palabra: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. ¿Dónde radica la relevancia de estas festividades? Pues bien, Dios decidió hacer toda cosa buena en su tiempo. Es decir, cada cosa tiene un momento oportuno en el cual debe realizarse para que sea bueno, para que sea efectivo, para que su pueblo pudiera aprender a guiarse conforme al ritmo de Dios. Dios revela a Israel un calendario. El calendario de Dios es un calendario guiado por eventos en el Espíritu. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 12, los dos primeros versículos. Dice así la Escritura: en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hasta ese momento de la historia, Israel, que era un pueblo agricultor y ganadero, se guiaba por el calendario que usaban las naciones. Y dentro de ese calendario, este mes era para ellos el séptimo. Pero como Dios los saca de la esclavitud y le da su ley como instrucción de vida, Dios también les da un calendario para que guíen su vida. Y en el calendario de Dios, que era el mes séptimo para las naciones, se convirtió en Israel como el mes primero. Y Dios le llama el mes más importante. Cada reino, cada nación, cada país tiene en su calendario fechas importantes que tienen que ver con la identidad y con la idiosincrasia, con la cultura de esa nación. Estas fechas importantes están puestas allí para hablar, para ministrar la identidad de aquellos que viven bajo este reino, bajo este país. Usted puede observar que el calendario que guía hoy las naciones fundamentalmente es el calendario gregoriano. Gregorio en su tiempo lo instituyó, porque para él habían cosas importantes, para su reino, para su imperio. Antes de él era el calendario juliano, donde Julio César puso en su calendario fechas para que todos los que estaban bajo su orden, bajo su mandato, se guiaran y atendieran a esas fechas importantes. Muchos calendarios han existido y existen. Los chinos tienen calendario, los japoneses tienen calendario, los musulmanes tienen calendario, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, este calendario que acabamos de leer es el único registrado que fue revelado directamente por Dios. Este es el calendario de la vida en el Espíritu. Y en este calendario, Dios colocó fechas, momentos de importancia, de relevancia para la vida en el Espíritu, de modo que todo aquel que está bajo su reino, el que quiera caminar en su estructura, pueda atender y caminar juntamente con él a su ritmo. Estos eventos es lo que conocemos como las fiestas del Señor. Levíticos capítulo 23 describe 8 fiestas porque tiene un ritmo anual. También hay celebraciones de ritmo mensual y hay celebraciones de ritmo anual. Yo estoy hablando hoy de las celebraciones del ritmo anual, que son 7. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, semanas o Pentecostés, fiesta de las trompetas, expiación o perdón y tabernáculos o enramadas. De estas fiestas voy a estar hablando, que el calendario de Dios está directamente conectado con estas festividades. En otras palabras, entender los principios de las festividades nos ayudarán a caminar en el tiempo de Dios, a caminar adecuadamente en la vida en el Espíritu. ¿Por qué estas fiestas todavía son importantes?
porque son fiestas del Señor. El Señor la estableció. Se le llama hoy fiestas judías. Incluso en el tiempo del Señor Jesús, en Juan se registra una de las fiestas de los judíos. Pero la verdad es que cuando Dios reveló estas festividades, todo Israel estaba a pie de la montaña. Las 12 tribus, no solamente la tribu de Judá. Lo que hoy se conoce como judíos no es más que el remanente que Dios hizo regresar de la cautividad de Babilonia, la tribu de Judá, Benjamín y algunos levitas. Ellos, como remanente, vinieron a ser la representación de toda Israel como nación. Pero hablar estrictamente en términos judíos es limitar al pueblo de Dios. Aunque yo sé que es lo que quiere darse a entender cuando se habla de los judíos. Pues estas fiestas no son exclusivas de los judíos, ni tampoco de Israel. Son fiestas del Señor establecidas en su honor. Es decir, estas fiestas, que también se les llama conmemoraciones, revelan, marcan, recuerdan eventos de suma importancia y de mucho significado dentro del plan de Dios. Yo quiero revisar con ustedes ahora otra escritura para que usted vea que los gentiles desde el mismo comienzo también participaban de las fiestas del Señor por lo establecido en la ley. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 16 y vamos a leer los versículos del 13 hasta el 15. Deuteronomio 16 del 13 al 15. Dice así: al terminar la vendimia y la cosecha del trigo, celebrarás durante 7 días la fiesta de las enramadas. Te alegrarás en la fiesta junto con tus hijos y tus hijas, atención aquí, tus esclavos y tus esclavas, y los levitas extranjeros, huérfanos y viudas que vivan en tus ciudades. Durante 7 días celebrarás esta fiesta en honor al Señor tu Dios, en el lugar que Él elija, pues el Señor tu Dios bendecirá todas tus cosechas y todo el trabajo de tus manos, y tu alegría será completa. Este es el mandamiento para la festividad. ¿Quiénes son o quiénes eran estos extranjeros? Pues gente no nativa de Israel. También estaban incluidos. ¿Quiénes eran aquellos esclavos y esclavas? No podían ser israelitas porque la ley en Levítico le prohíbe a los israelitas que uno de sus hermanos hiciera para ellos trabajo de esclavo. ¿Quiénes eran entonces? Pues eran lo que hoy le llamamos gentiles, gente no nacida en Israel. Y la ley de Dios dice que ellos también tenían que ir a la presencia del Señor en conexión con Israel y celebrar y alegrarse, y para que también recibieran bendición al estar presente en el tiempo de Dios. Un segundo aspecto que habla de la relevancia de estas festividades es que nuestro Señor Jesucristo, el Mesías de Dios, también celebró las fiestas. Leemos en Lucas capítulo 22, versículos del 14 al 16. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Vemos a nuestro Señor Jesús participando de la cena de la Pascua y diciendo que tenía muchísimos deseos de celebrar la Pascua con sus apóstoles, con sus discípulos. Vemos que el Señor Jesús en los versículos siguientes le da el significado pleno a esta festividad, diciendo: esta copa, que en el orden de la celebración de la Pascua era la copa que se llamaba la copa del pacto. Dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada en el nuevo pacto. Y él comió el pan, lo cogió y lo partió, que esto es parte de la ceremonia de la Pascua, y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Es decir, que el Señor Jesús participó de las fiestas para enseñarnos a nosotros el verdadero significado de cada una de ellas. Pero además, leímos aquí que Él anunció
que volvería a participar de ella, como está en el versículo 16. Dice, pues no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Cuando el reino de Dios alcance su cumplimiento, el Mesías regrese tal y como lo estamos esperando, pues habrá nuevamente gran celebración. Otro aspecto que habla a favor de la relevancia de estas festividades es que los apóstoles del Mesías, sus discípulos directos y los discípulos de estos apóstoles también celebraron las festividades. Leemos en 1 Corintios capítulo 5 versículos 7 y 8. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Pablo participó de las festividades, pero también animó a aquella iglesia en Corinto que de procedencia gentil tenía muchos miembros, los animó a celebrar la Pascua. ¿Cómo lo hizo? Pues lo hizo partiendo de su significado mesiánico. Él dijo, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Pero el apóstol continuó dando instrucciones para la vida, precisamente usando de los principios que revela la festividad. Él dijo, celebremos nuestra Pascua, pero con masa sin levadura, que somos nosotros. Somos esa masa sin levadura. Y enseñó que esa levadura de la festividad señalaba a la hipocresía. Por lo tanto, había que eliminarla de la misma manera que el mandamiento de la ley decía que había que eliminar toda levadura de las casas. Y lo dijo masa nueva. Y dijo qué características tiene esa masa nueva. Con sinceridad, con verdad. Vemos a los apóstoles dando instrucciones para el caminar en el espíritu de la iglesia del Señor, usando los principios que Dios reveló en las festividades. Muy importante, ellos lo hicieron partiendo de su significado mesiánico, ya no más por obediencia, por obra que demanda la ley revelada en Moisés. No conforme a las tradiciones judías, no por estar obligado bajo la ley, sino por haber entendido el significado pleno de estas festividades en Jesucristo nuestro Señor. Otra cosa que quiero compartirles. Las fiestas se celebrarán nuevamente, continuarán su celebración en el reino venidero. Preste atención a esta profecía de Zacarías. Zacarías estaba profetizando acerca del reino venidero en el capítulo 14 de su libro. Esa frase de que el Señor vendrá y pondrá sus pies en el monte de los olivos está en este capítulo. La batalla que tendrá lugar después de esto está en este capítulo. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 16, el profeta Zacarías dice lo siguiente. Zacarías 14, versículos 16 y 17, hablando del reino venidero. Dice, entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, y para celebrar la fiesta de las enramadas. Si alguno de los pueblos de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, tampoco recibirá lluvia. Versículo 18. Y si el pueblo egipcio no sube ni participa, tampoco recibirá lluvia. El Señor enviará una plaga para castigar a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. ¿Qué le parece esta palabra profética del reino venidero? Las naciones que sobrevivan a la batalla tendrán que subir año tras año, lo que conocemos el reino milenial.
subirán año tras año a celebrar la fiesta de las enramadas para honrar todavía, y como único es debido, al Rey, al Todopoderoso, al Señor de señores. Vean que esta fiesta tiene una aplicación futura. Estas fiestas fueron y seguirán siempre siendo en honor al Señor. Atenderlas de otra manera es violar el espíritu de las festividades. Estas fiestas seguirán conectadas aún en el reino futuro con bendiciones especiales. Vea que el profeta dijo, hablando de parte del Señor, que el que no suba a atender la fiesta no recibirá lluvia, que es una señal de bendición. Mi experiencia personal en los últimos años es que mucha bendición el Señor ha derramado sobre mi vida al aprender, al entender y sobre todo al aplicar los principios que están contenidos en estas festividades en honor al Señor. Pues bien, ¿cómo atender o celebrar las fiestas del Señor hoy en día? Aún para nosotros que salimos de procedencia gentil. Pues estas fiestas son herramientas útiles que nos ayudan a caminar al ritmo de Dios en nuestra vida del Espíritu. Estas fiestas siguen siendo parte central del calendario que el Todopoderoso les reveló a su pueblo. Cuando nosotros aprendemos a conectarnos con los principios que las fiestas revelan para aplicarlo a nuestras vidas, pues entonces caminamos en un orden que nos mantendrá atento al ritmo de Dios. Recuerde que este es el único calendario registrado que Dios mismo reveló a su pueblo. No fue invención de ningún humano, no fue invención de ningún líder religioso, de ningún director espiritual. Dios el Señor directamente dijo, este es mi orden, este es mi calendario. Yo quiero enfatizar en esto para que no haya ningún malentendido. La plenitud de todas estas fiestas es Jesucristo nuestro Mesías. Todas estas fiestas revelan de manera especial a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Yo quiero mostrarle cómo los eventos fundamentales del Mesías están todos conectados con estas 7 fiestas anuales. Vamos a mirar en esta tabla, en esta imagen que les voy a presentar aquí, y vamos a ver estas conexiones. Vean que la muerte del Señor sucedió en la Pascua, en la festividad de la Pascua. Vean que Él fue sepultado, estuvo entre los muertos cuando comenzaba la celebración de los panes sin levadura. Vea que Él resucitó el mismo día que está ordenada la fiesta de las primicias, y así dice la Escritura en 1 Corintios 15, que Él se levantó como primicia. Vemos que Él derramó de su Espíritu Santo la promesa del Padre el día de la fiesta de las semanas o Pentecostés. Entonces vea que estas 4 primeras fiestas ya están confirmadas plenamente por los eventos relacionados con el Mesías. Ahora, ¿qué hay de las otras 3 festividades que faltan? ¿Qué conexión tienen con el Mesías? Pues miremos que el regreso de nuestro Señor y Mesías será con sonido de trompeta, y el lenguaje de ese regreso, tanto en Mateo como en la carta que Pablo escribe a los tesalonicenses, es el lenguaje de la fiesta de las trompetas. Luego, después de su venida, Él se sentará en su trono y juzgará a todos conforme a lo que hayan hecho. Ese es el mismo contexto de la fiesta de la expiación, donde el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios en el lugar santísimo para expiar y ganar perdón y propiciación para el pueblo. Es lo mismo que hará el Mesías. Y la Escritura dice que en la Jerusalén futura, Él pondrá su tabernáculo entre nosotros. Es el mismo lenguaje de la fiesta de los tabernáculos. El reino milenial donde moraremos con Él es la misma estructura de la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, todas estas festividades hallan su realidad en el Mesías. Sus eventos mesiánicos son fundamentales, centrales para nosotros cuando nos acercamos a estas festividades.
¿Cómo entonces llevarla a la práctica en nuestras vidas? Yo quiero compartir con ustedes una palabra que me ayudó, que me instruyó a mí para acercarme a estas festividades con la actitud correcta en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Así que nadie lo juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Este pasaje se ha usado, y de hecho yo lo usaba también anteriormente, para demostrar que no teníamos ninguna obligación y teníamos nada que ver con las festividades. Yo le digo, obligación no tenemos por ley, pero sí esas festividades también son de bendición para nuestras vidas y hacemos bien en atender a ellas. Aquí hay 3 aplicaciones que buscamos nosotros, los creyentes en Cristo, cuando nos acercamos a esta festividad. Yo se las quiero compartir de manera resumida para poder sembrar esta semilla en su vida que usted tendrá que discernir luego en la presencia de Dios y permitir que el Espíritu use su palabra para confirmar en su corazón si esta revelación le puede bendecir. Quiero dejar también muy claro, nosotros no celebramos estas fiestas por cumplimiento estricto de la ley dada por Moisés. No la hacemos por obligación de la ley. Somos conscientes de que el que quiera celebrar la fiesta por obligación de la ley, al mismo tiempo se tiene que comprometer con todos los otros mandamientos. Y estamos totalmente conscientes de que el que quiera someterse al orden del antiguo pacto, vivir bajo la estructura de la ley para agradar a Dios, terminará acarreando, acumulando maldición para sí mismo, tal y como está escrito. Gálatas capítulo 3 nos dice el apóstol Pablo en los versículos 10 y 11. Gálatas 3, 10 y 11. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Estamos muy conscientes de estas palabras. No celebramos, no atendemos, no estudiamos las festividades porque lo demanda la ley, sino lo hacemos por su conexión mesiánica y por las aplicaciones, los principios que están ahí, que Dios nos entregó también para nuestras vidas. ¿A qué me refiero con principio? El principio es la razón por la cual se da un mandamiento. Por ejemplo, nosotros recibimos un mandamiento para que cumplamos, y al cumplir, al obedecer ese mandamiento, estamos poniendo en práctica un principio que originó ese mandamiento. Y ese principio lo estableció un ser para que al aplicar el mandamiento basado en el principio, él sea revelado. Así son los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios revelan un principio que Dios estableció para que sea cumplido. Y esos principios revelan a Dios, que es quien los estableció. Tomemos el ejemplo de ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento. ¿Cuál es el principio que se cumple detrás? El amor. ¿Y el amor a quién revela? A Dios, porque Dios es amor. Esa misma estructura tiene las festividades. Fueron dadas en mandamiento para que al atenderla pongamos en práctica principios. Y al aplicar esos principios sea revelado el Mesías, Dios, mientras nosotros los ponemos en práctica. Entonces, las festividades tienen estos principios y nosotros atendemos a ellas buscando encontrar estos principios para aplicarlos en nuestras vidas. Recuerde esto, es muy importante. Conocimiento sin ser aplicado no crea base, no crea fundamento, no transforma vida.
¿Ok? Entonces, no nos acercamos a las fiestas para tener más conocimiento que nadie, para hablar más hebreo que nadie. No, acercamos a las fiestas para encontrar a nuestro Mesías revelado en ellas y aprender cómo seguir sus pisadas. De ahí que al atender las fiestas hay tres aplicaciones fundamentales que buscamos. La primera es la aplicación histórica, aquello que Pablo llamó las sombras. Israel caminó en esas sombras, pero una sombra solamente es proyectada por una realidad. Sin la realidad no puede ser proyectada una sombra. Entonces nosotros aprendemos de la sombra que vivió Israel, no para vivir en la sombra, sino para alcanzar la realidad, para entender mejor la realidad. Así está escrito en Romanos capítulo 15, versículo 4, cómo estas sombras pueden llegar a ser de bendición para nosotros. Dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentado por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Lo que se escribió, esa sombra en la que vivió Israel, no es para que nosotros vivamos en esa sombra, sino para que aprendamos qué se debe hacer y qué no se debe hacer. La segunda aplicación que buscamos es la aplicación mesiánica, lo que Pablo llamó las realidades de las fiestas. Todas esas fiestas, como le mostré anteriormente, hablan del Mesías. Solamente en Jesucristo estas fiestas tienen sentido para nosotros hoy. Celebrar la festividad como la celebró Israel en el desierto, como la celebró Israel en la tierra prometida, como la celebra gran parte del pueblo judío hoy en día sin el Mesías Jesucristo, no tiene sentido en este tiempo. Solamente a la luz de Jesucristo estas fiestas hoy tienen relevancia. Solamente por mediación de Jesucristo es que estas fiestas hoy bajo el nuevo pacto honran a Dios. Es solamente por mediación de su aplicación mesiánica, por el entendimiento de Jesucristo, que estas fiestas con sus principios pueden impactar las vidas hoy de manera saludable. El seguir la fiesta solamente por un elemento religioso para parecer un judío no causará ningún impacto duradero, sino añadirá carga a las vidas que ni el que la ha establecido, esas estructuras religiosas, las pueden llevar. Celebrar una fiesta sin Cristo es como hacer una cena sin comida. Amén. Y la tercera aplicación, que es para nosotros también de suma importancia, es la aplicación espiritual y práctica. Lo que Pablo escribió, realidades de cosas que están por venir. Estas cosas que están por venir, ahí hay una aplicación para nosotros. Las festividades nos enseñan a movernos propiamente, adecuadamente, en esas cosas que están por venir. Es en unión con Cristo y por mediación de su Espíritu que nosotros entonces aplicamos los principios revelados en las festividades para que nosotros avancemos adecuadamente a lo que está por venir. Partiendo de las realidades, nuestras vidas son transformadas al aplicar los principios que la realidad vivió y que nos dejó como ejemplo para que nosotros caminemos en sus mismos pasos. Buscamos aquí principios para poner en obra, principios para aplicar en nuestro diario vivir, para llegar a la meta, para que cuando Él regrese nos encuentre haciendo lo que es debido. Y créame que estas fiestas están llenas de estos principios espirituales. Yo no les voy a compartir esos principios ahora, pero sí lo invito a que este fin de semana, viernes 5 de la tarde, sábado 5 de la tarde, domingo 11 de la mañana, a que se acerque a nuestro canal para estudiar juntos acerca de estos principios espirituales que sirven para nuestro caminar en el día de hoy. Espero que haya quedado claro, que no haya malos entendidos. Si hay algo, usted puede preguntar, puede enviar algún mensaje, dejar algún comentario. Y quiero terminar leyendo nuevamente 1 Corintios
capítulo 5, una exhortación apostólica que sirve para nosotros hoy. Yo quiero compartirla también con ustedes. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Amados, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que le muestre su gran misericordia, que el Señor les mire con agrado para hacerle bien y pongan ustedes su paz. Bendecidas fiestas les deseo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Shalom. May the Lord bless and keep you. May His grace